¿Por qué la libertad de expresión puede o es peligrosa? Para Mishima estaba muy claro. Tenemos que reprimir a la sociedad. La libertad es una amenaza. En aquella época entraban influencias ya, eran latentes, pero cada vez más entraban las influencias de Occidente, de Estados Unidos. Y Mishima veía como su Japón iba en declive moral. Y Mishima nació antes de la guerra, vivió la guerra y luego vio a los japoneses de la posguerra. Y esto es algo que ya no podemos entender, porque él vio a japoneses que daban la vida, literalmente, por defender al país. Él conoció ese Japón. Y después de la guerra, vio japoneses que lo último que hacían era dar la vida por algo moral, loable. Entonces, su desesperanza fue total. Porque él había visto a gente luchando y ahora nadie luchaba. Y veía cómo ese declive avanzaba a medida que entraban influencias del individualismo, de Occidente, de Estados Unidos. Las modas, veía cómo los cerebros se iban apagando, ¿no? Se indignó muchísimo y publicó este contenido, entre muchas otras cosas. A ver, aquí hay muchas lecturas. Lo primero, lo que tú decías, ¿no? Que es imposible imaginarse ese cambio cultural tan brutal que vio él. Nos da la sensación de que es una figura un poquito quijotesca en cuanto a ideales y que, bueno, pues lo que él creía que debía ser Japón, pues es un poco la imagen que tenemos nosotros de los samuráis desde fuera. Es una imagen muy idealizada. Entonces, bueno, este tipo de personas, pues ya sabemos que cuando idealizas cualquier cosa, pues digamos que no sé, es que no es la realidad, no es la realidad. Pero este señor era una especie de Don Quijote en la vida real, porque así como Don Quijote es un personaje ficticio, este tipo, para que os imaginéis, cuando hablamos de que se metió en política, era escritor, dices tu poeta, ¿no? Bueno, pues muchos se pueden imaginar la típica figura del escritor alfeñique con gafitas, ¿no? En su casita escribiendo. No. Si vosotros buscáis fotos de Yukio Mishima, es un tipo que está mamadísimo, es un tipo que está muy cachas. Es decir, las reglas que él seguía para vivir, la filosofía de vida que él tenía en cuanto a la perfección y pureza que dices tú, se la aplicaba a sí mismo. Es decir, él se machacaba físicamente, o sea, lo veis, y él trataba de simbolizar aquello que quería. Que esto es algo que a día de hoy, bueno, ya vemos que los voceros lo que hacen es decir, tenéis que hacer esto, pero luego ellos no lo hacen. No haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Sí. Él no. O sea, él cumplía en sus propias carnes con las exigencias que luego exigía para los demás. Pues respecto al cambio que tú decías de cambio de sociedad, voy a hacer un símil que es un poco cutre, es un poco feo, se aleja, pero para que lo entendamos, ¿vale? Los que ya tenemos una edad hemos conocido y hemos vivido una etapa en la que Internet no existía. ¿Vale? Para nosotros hemos vivido sin Internet. Y sin Internet quiere decir sin teléfonos móviles, sin WhatsApp, sin redes sociales, sin YouTube, sin nada. Para nosotros todo eso llegó en una edad, vamos a decir, adulta. Yo me acuerdo que ya tendríamos unos 14, 15, 16, es decir, no éramos unos niños. Y cuando yo veo a niños muy pequeños que están con la tablet, con el móvil, viendo vídeos en el parque, pasándose, yo qué sé, enlaces con 10 años, para mí es algo que no entiendo. Y digo, pero estos niños no lo necesitan. Y yo pienso equivocadamente, seguramente, que esos niños no necesitan todo eso. Que podrían ser niños y podrían disfrutar, que podrían vivir su infancia de otra manera fuera de los teléfonos móviles, de las tablets, de Internet, de todo esto, ¿no? Entonces, yo también tengo esa contra de que digo, no sé qué necesidad, o sea, no sé hasta qué punto el cambio y la intromisión de Internet en las casas ha hecho bien y ha hecho mal. La libertad de expresión, comentaba en sus palabras Mishima, traducidas evidentemente, decía que era algo que daba miedo. Él decía, yo me tengo miedo. La represión es buena. Su vida consistía un poco en no reprimirse, pero sí en obligarse a disciplinarse. La liberación y la palabra libertad y todo lo que venía Occidente para él era evidentemente malo, porque es una amenaza para el colectivo, para la sociedad en sí. Decía, la naturaleza del ser humano, porque sus obras versaban sobre la psicología, la mente y el inconsciente, decía que la naturaleza del ser humano era buscar la guerra.
pelearse, los conflictos. Llevamos dentro un ladrón, un abusón, un bully. Llevamos todo dentro, todos dentro. Permitir la libertad de expresión significaría permitir que ocurriera todo tipo de aberraciones. El ser humano lleva dentro el bicho. Lo dejas solo con una mujer, el hombre la violará. Dejas un hombre con otro y lo asesinará. ¿Por qué? Porque lleva esa naturaleza, brava, bonita y bella, pero que tiene que ser controlada. Controlada para que la sociedad avance y seamos personas cívicas. Y el civismo no se puede comprender sin la represión. Somos salvajes y la sociedad, los ideales, nos hacen humanos. Y él decía que la libertad debe ser reprimida, especialmente en el colectivo, ¿no? Esa represión que vemos en los japoneses tan común y que llama la atención, pues de luego que Mishima la aplicaba al extremo y se limitaba. En todas las situaciones intentaba ser la persona perfecta, ¿no? El honor, que significa que cómo me ven, que todos piensen que soy una persona, ¿no?, respetable y buena y que busco constantemente el beneficio de los demás. Y en lo último en lo que me preocupo es el beneficio propio, ¿no? Pero en la ficción, o sea, lejos de esas cadenas de la sociedad, la persona puede permitirse el lujo de ser absolutamente libre y dar rienda suelta absoluta a sus pasiones más íntimas y oscuras, ¿no? Y este es el punto más interesante de Mishima de cómo concibe la realidad, ¿no? Y coincide con lo que entendemos, al menos de Japón a nivel cultural, que es, ante los demás, represión absoluta, porque la libertad es evidentemente mala, o si no terminaríamos con una sociedad llena de crímenes y de gente, pues, con todo tipo de aberraciones, que convive perfectamente con una ficción de violaciones, de aberraciones, de mundos de fantasía oscura. Es realmente una locura lo que tenía este señor en la cabeza. Y verle cómo lo controlaba también es una especie de genialidad. No porque que diera, no se desatara y desbocara tanto en escribiendo y que luego en la vida fuera tan recatado, al menos aparentemente, porque vete a saber tú qué hacía, ¿no? En sus momentos, cuando nadie le veía, es coherente, ¿no? Más que libertad de expresión, aquí sería libertad de represión, ¿no? A ver, al final sí ilustra en parte la sociedad japonesa. Es verdad que, aunque bueno, los que lean a Yukio pues verán que se le va un poquito demasiado la flapa que decimos aquí, pero sí es verdad que vemos reminiscencias o vemos guiños al sistema que él suponía ideal en el Japón actual. Es decir, a pesar de que él tiraba muchísimo más lejos de lo que hay ahora, eso no quita que el Japón no sea un pequeño reflejo de lo que él quería. Al final podemos tener aquí la eterna discusión de países con más libertades o menos control social y la delincuencia, por ejemplo, en esos países, a países que tienen una represión más o menos férrea y en los índices de criminalidad. Esto pasa mucho en, sobre todo, países de primerísimo mundo o muchos países asiáticos donde hay, bueno, pues unos sistemas muy, muy represores. Podemos ver China, podemos ver Corea, podemos ver Japón, en donde los índices de criminalidad, pues parece que en comparación a otros países, vamos a poner africanos o ciertos países latinoamericanos, incluso Estados Unidos, los índices de criminalidad son mucho más altos, pero la represión a priori parece que es mucho menor. Estados Unidos, el país de la libertad, el país de la libertad de expresión, de las, bueno, todo se puede hacer, ¿no? Y al final, pues ahí vemos que tienen ciertos problemas y esto vendría a validar la teoría de Mishima, ¿no? De que cuanto más libertad le das al individuo, bueno, pues más salvajadas es capaz de hacer. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Pues ahí podemos entrar a debatir. ¿Qué preferís? ¿Más control social por parte del gobierno y menos libertades? ¿Más libertades y dejar al libre albedrío de cada uno? Hacer las cosas aunque ello conlleve arriesgarse a tener una cantidad de problemas. ¡Hazte miembro! Entra ya en la pestaña de comunidad y accede a 50 debates extensos, largos y comenta. Vamos a debatir. Encontrarás temas personales, temas que no nos gusta poner en público, temas que nos gusta que vea gente que de verdad está interesada, gente que comenta y nosotros que respondemos. Hazte miembro ya, $2 y entrarás ahí a un mundo de debates culturales sobre cultura japonesa.